Ministerio Internacional Luz en las Tinieblas presenta otro día más con otro mensaje, un mensaje hoy de Primera de Juan. Esta carta de Juan es una carta poderosa, como uno de los grandes escritores, el apóstol Juan, que tiene las tres cartas, primera y segunda de Juan, el libro en el Evangelio del Señor Jesús, que son los cuatro evangelios, pero no es que son cuatro, es uno solo dividido en cuatro escritores. Solamente que hay que entenderlo en cada escritor, cada predicador de lo que le enseña el Señor Jesús, su maestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Cuál es el verbo de vida? Está hablando del Señor Jesús, el bendito, el Cristo de Dios. 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. 5, este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mire, tan clarito para que ustedes comprendan. 7, pero si andamos en luz, como Él es luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si tenemos comunión, es como esta luz que me están alumbrando, pues me van a ver más claro. Entonces, de eso está hablando Juan a través de su carta, que es Primera de Juan. 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, entonces Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado. Y tengan en cuenta que Él no ha perdido un caso ni lo perderá. Siempre salen libres los que han buscado esa justicia al abogado de abogados, porque Él ejecuta la verdad y no hay engaño en Él. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Como dice en Juan 3:16, Él murió por todo el mundo, pero por los que lo aceptaran y se manifestaran y se arrepienten, pues Él es fiel y verdadero, y Él es Dios para perdonar todos los pecados. 4, el que dice: yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, este es verdaderamente el amor de Dios, se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. 6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? En la perfección, siempre predicando la verdad, haciendo grandes milagros, que no ha habido otro varón. Y como dice Juan, si escribiera del que escribe esta carta, si nosotros escribiésemos
todas las cosas que hizo Jesús, no caberían los libros en el mundo. ¿Qué se escribió? Justamente lo que necesitamos conocer para salvarnos. Porque lo que él hizo, Juan lo comprueba, y eso está en el libro de Juan, en la última página. 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. El 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero. Bendito sea Dios. Y Él en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera va ya alumbrando. Porque la luz ya viene alumbrando como esto, va aclarando. ¿De qué nos está revelando esta palabra? De la venida del Señor. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, no sabe a dónde va, porque las tinieblas le ha cegado los ojos. 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. ¿Por nombre de quién? El nombre de Cristo Jesús. Él es el único que puede perdonar, solamente usando el nombre de Él, como nosotros. Hacemos una confesión de fe, y que en el nombre de ¿qué? En el nombre de Jesús. 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Mire esa manera, y esa manera de expresarse Juanito, con ese cariño, con ese amor. ¿Para qué? Para que nosotros pasemos a ustedes. Entonces se les remueve esa conciencia, les redarguye el pecado, se arrepientan y se conviertan al Señor y sean salvos. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no previene del Padre, sino del mundo. Al hablar del mundo, ¿qué? Porque el mundo está gobernado por Satanás, el diablo. Entonces, y las religiones que lo acompañan. Porque una cosa es religión, otra cosa es la palabra de Dios, el evangelio. Y nosotros no tenemos religión, tenemos una relación directamente con el Cristo, con el Señor, con Dios, a través de nuestras oraciones, de nuestros gemidos, de nuestros llantos, de nuestras oraciones. Entonces estamos en comunicación directa con Él y Él nos responde: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene así ahora. Han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Mire esa expresión, que si ustedes no entienden, pues están cegados, pero pidan a Dios que le abra los ojos para y lean la Biblia. Lean, aquí está clarito, dice, estamos en el último tiempo. Y Juan que nos predica, porque aquí lo que se queda es ya el Apocalipsis, donde es la terminación total. Pero todo esto es el anuncio, y Juan conoce de esos. Bendito sea Dios. 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que todos no son de nosotros. Pero nosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Hablando de quién, de Jesús. ¿Qué puede ver la mentira si Él nos dejó la verdad? Por eso decimos que nosotros por la verdad somos libres. 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo.
23. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. 2 veces repiten en la misma para que puedan entender, hablando del Hijo y del Padre, que es la misma persona. 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. 26. Os escribo esto sobre los que os engañan, pero la unción que nosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma enseña todas las cosas, y es la verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanece en Él. Bendito sea Dios. Mire esa explicación clara, con qué perfección, para que entienda cualquier ser humano que solo medite y piense en Dios, que piense en Jesús que murió en la cruz. Una de esas de películas que son verdaderas, puras, bíblicas, porque ahora ya hay películas que no se puede ver, porque le han adulterado tanto que es terrible. Pero también hay de las antiguas que es bíblicamente hechas esas películas. 28. Ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos a Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál es el amor ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Bendito sea Dios. Mire cómo se manifiesta Juan, porque él conoce, él anduvo en vida con Jesús y lo conoció porque él también fue a las revelaciones del Señor a través del Apocalipsis. Entonces, él sí sabe lo que está hablando, para nosotros entender fácil las escrituras que venimos pasando. 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. 5. Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido al Señor. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, de Satanás. 10. En esto se manifestaron los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Mire, lo que dije ella, ya le nombré de Caín, pero aquí la escritura les dice, entonces no estoy yo engañándolos. ¿Ve? Lo dijo porque pertenece al versículo que estoy leyendo, pero aquí está la claridad, la escritura. Bendito sea el Rey de Reyes y el Señor de Señores. 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. 14.
Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanece en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros sabemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Cuántos? Los apóstoles, por ejemplo, la mayoría fueron muertos, crucificados. Pedro, degollados por el amor, y ellos iban gozosos. Y nosotros por esa causa tenemos que oír tantas cosas, pero como nosotros tenemos que callar y orar por esa gente. Quizás el Señor haga misericordia y se arrepientan y vengan un día a esta palabra preciosa, a esta salvación, algo increíble, porque lo que creemos son los creyentes de verdad cuando entramos en este camino y cómo el Señor nos va cambiando totalmente. 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? En un avaro. En Apocalipsis bien clarito, ningún avaro entrará en el reino de los cielos. Más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja, no un rico avaro que entre al reino de los cielos. Fíjense esa comparación que lo hizo Jesús cuando en Marcos 10:17, cuando aquel varón vino hincando a la rodilla: Maestro bueno, ¿qué necesito para la vida eterna? Los mandamientos, ¿sabes cuáles? Le dijo, eligió solamente 4. Todo eso lo he guardado de mi mocedad. Pero una cosa te falta: anda, vende todo lo que tienes y reparte a los pobres. Como era muy rico, agachó su cabeza y se fue. Ahí dijo esa palabra del Señor Jesús, la que yo le había anunciado antes. 18. Hijitos míos, no amemos la palabra ni la lengua, sino de hecho y en verdad. Porque de palabras uno dice maravillas. La cosa es obrar, brindar, dar al necesitado. Porque Dios, y si alguien pide, hay que prestar, aunque no paguen. Pero hay una promesa, el Señor dijo: el que presta al pobre, yo lo pagaré y le devolveré 2 veces. Bendito sea Dios. Y en eso conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si vuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Porque cuando uno hace algo malo y no puede sentirse bien, se siente entristecido, como que se arrepiente de no haberlo hecho. Pero por eso dice: sabiendo hacer el bien, hazlo, no te retardes. Entonces hay que hacerlo sin retenerse lo que uno tenga. Y de ahí viene la bendición espiritual y la material. Y de esa palabra es la que sale el 100 por 1. Si uno ha dado de lo que no tiene, como aquella mujer que dio la ofrenda, que está escrito en Mateo capítulo 6, versículo 1 al 7. Ahí esa fue la ofrenda de la viuda, de la mujer que dio de todo lo que tenía, de la cual bajó llena. La palabra llena en la Biblia que es rica, con mucho dinero. 23. Y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha amado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él.
Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Porque esto hacemos solamente los que tenemos el Espíritu de poder, el Espíritu Santo, el Espíritu de sabiduría. Hablando del mismo Espíritu, bendito sea Dios. Entonces no apretamos nuestra mano, sino que somos amplios y participar con la ropita, no tampoco una ropa que ya no sirva, sino que sirva. Y eso es una gran bendición. Y si es una ropa de un santo, imagínense, como porque estamos supuestos a vivir santamente. Como Pablo, Pedro, todos los apóstoles cogían sus ropas y se llevaban pedacitos y con la tela que se llevaban se sanaban los enfermos. Bendito sea Dios. Capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu. Escucha este versículo. Capítulo 4, versículo 1. Sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es del espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ya está en el mundo. Mire cómo va la palabra. Según se va adelantando las cartas, se va manifestando, aclarándose. Como siempre los digo. Y en la última hoja se van a gozar mucho. Bendito sea Dios. 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis venido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Vosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios no nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error, porque no nos cree, no nos ama. ¿Por qué? Porque no somos del diablo, no somos del mundo. Bendito sea Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Versículo 10. En esto conociste el amor, no en que nosotros hayamos conocido, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo propiciación por nuestros pecados. Bendito sea Dios. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Bendito sea Dios, bendito el Señor. 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Mire estas palabras, que la manera de expresarse. Si así no entienden o no entendemos, oiga, cuando la Escritura es fácil de entender, solamente humillarnos a Dios, arrepentirnos de lo que hemos hecho, de lo malo, de los malos caminos antiguos,
y andar en el camino nuevo con Dios. Hay una diferencia exactamente como de aquí al cielo. ¿Y quién ha llegado al cielo? Nadie. Sabemos que van al cielo, pero no ahora, porque ninguno que dicen cuántos mueren, dice, ya está en el cielo. ¿Cuál cielo? Ninguno. Los únicos que dan testimonio que están en el cielo es Moisés y Elías, porque descendieron por la transfiguración del Señor. 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Esa combinación, como un trabalenguas, pero es fácil de entenderlo. 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y no aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no lo ha visto? 21. Y nosotros tenemos ese mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Juan recomienda mucho, viene como repite cuántas veces del amor de los hermanos, hablando de los hermanos en la fe y también hablando de los hermanos carnales. Pero los hermanos carnales es muy diferente, porque ellos andan como carne, cuando se juntan hasta lloran, pero no saben por qué lloran. Como el cocodrilo, se come la presa y llora, pero él no sabe por qué llora, porque él no tiene lengua, no coge sabor, no sabe si era bueno o era malo. Bendito sea Dios. Aleluya. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermana. Capítulo 5 y el último, como tenemos esta carta tan preciosa, tan hermosa, que uno hay que leer mucho. ¿Para qué? Para poder enseñar a los hermanos a que caminen en el camino de Dios. Y no hay ninguna cosa fuerte ni dura, es fácil, solamente apartarse del pecado y seguir al Señor Jesús, a nuestro Cristo, al bendito, al Santo de Israel. Capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Ahí está hablando del Padre y del Hijo. Bendito sea Dios. 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ahí está, aquí se aclara de todo lo que habla el apóstol Juan en esta carta. Amarnos unos a los otros. En el 2, les da la claridad. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Por qué? Si somos hijos de Dios, pues somos hermanos. Y Dios es el hermano mayor. Acuérdense cuando habló con María Magdalena después de la resurrección. Han de decir a mis hermanos, dijo. No dijo a mis creyentes, a mis seguidores. A decir a mis hermanos que subo al Padre y vengo, y que esta tarde iré en el camino de Emaús. Y así fue, por la tarde iba acompañando y caminando juntos con ellos, pero no lo conocieron. ¿Por qué? Porque estaban velados. Y cuando se dieron cuenta era por la palabra que les iba hablando. Esos son unos misterios tan hermosos, pero que a uno le realza su corazón. Entonces viene el deseo de conocer esta palabra. Bendito sea Dios. Versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Como les digo, no es que es gravoso. Cuando uno entra, pues claro que no entiende, pero porque no entienda no es que esté malo, no. Pero tú insistes en seguir leyendo y Él te va abriendo los ojos, va abriendo esa mente, vas acumulando en tu corazón. ¿Y qué pasa? Después de un tiempo te conviertes como ríos de agua viva, como dijo el Señor. Que dentro de nosotros
hay ríos de agua viva cuando ¿qué? Cuando hemos bebido. Pero si estamos en un desierto y no encontramos agua, ¿cómo se puede llenar uno? Pero aunque estés en el desierto como el pueblo de Dios que le sacó de Egipto, 40 años, y desde el desierto sacaba ríos de agua viva. ¿Para qué? Para dar de beber a todo un pueblo que no era poco, pasaba de 1 millón de personas. 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Todo el que cree que Jesucristo es Hijo de Dios ya ha vencido al mundo en esta batalla que llevamos. Y ese nos afirma, el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Todo lo que es verdad, ¿cuál es el Espíritu? Ahí está hablando del Espíritu de poder, el Espíritu Santo de Dios. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. 8. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Si decimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Bendito sea su santa palabra. Bendito el amor del Señor, que envió a su Hijo primogénito. ¿Para qué? Para darnos libertad y vida eterna. Versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna, y esta es la vida en su Hijo. 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que lo ha negado, el Señor dijo: el que me negara en esta tierra delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre. Bendito sea Dios. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creáis en el nombre de Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye y lo hace. Él ve, Él conoce todo. Solamente a nosotros nos queda pedir con fe, y siempre que andemos dándole la honra y la gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. 15. Y sabemos que el que nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Bendito sea Dios. 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios, le dará vida. Esto es para los que cometen pecados que no sean de muerte. Hay pecados de muerte por el cual yo digo que no se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecados de muerte. Ya por esos, como el adulterio, el robo, el juramento, la fornicación, porque es contra el templo de Dios, que es el cuerpo. Este cuerpo es santo, es de Dios. Entonces, ya por ellos ya no hay ni que pedir, lo dice el Señor a través de su siervo. 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le puede tocar, aunque él anda como león rugiente, como un lobo rapaz, pero él no tiene chance, porque el Señor se le aparece ahí
y no sabe por dónde irse. Lo dice la palabra. En eso tenemos que creer y tener esa seguridad y esa confianza. Pero para tener esa seguridad, ¿cómo se mantiene esa relación con Dios? A través de la oración constante. Para acostarse, leer la Biblia, orar al Señor, pedir lo que sientes y quejarte de lo que tienes, porque Él está al lado de nosotros. Nosotros no lo vemos a Él, pero Él está a nuestro lado. Bendito sea Dios. 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Mire, aquí ya confirma. El mundo entero. Vean ustedes lo que se ve. Bueno, la degeneración del ser humano. Novelas. Los deportes degeneran totalmente. Las guerras de por todos los lados. Broncas. Bueno, uno se ve, la verdad, yo ya por las tardes, la hora de la noticia no me las pierdo. ¿Por qué? Porque eso me ayuda a la seguridad de la venida del Señor. Y viendo las noticias que están aquí en la Biblia, puedo asegurar yo de que estamos en los últimos tiempos. 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. La honra y la gloria para el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ministerio Internacional Luz en las Tinieblas presentó